Buenas tardes. Vamos a dar inicio con la capacitación de el módulo de remuneraciones. Eh, Vamos a esperar unos minutos más antes de empezar, debido a que teníamos varios inscritos y en este momento faltan algunos. Entonces, esperar unos 5 minutos aproximadamente antes de empezar. El- la forma, digamos, de comunicación va a ser vía chat. De esta forma yo puedo leer las preguntas e ir respondiéndolas. Vamos a ir avanzando vamos a ir avanzando por temas. En la medida que vayamos cerrando los temas, vamos a dejar espacio, unos 2 o 3 minutos para espacio para consulta y vamos a ir continuando. Ese va a ser, digamos, más o menos el modelo de esta capacitación. Bueno, como les decía, vamos a esperar unos minutos antes de continuar con la capacitación para que se incorporen las demás personas y esperar unos minutos. Gracias.
Bueno, entonces considerando de que no se incorporó más gente, vamos a continuar con la capacitación. Ahora, se escucha bien, ¿cierto? No hay ningún problema con con el audio para poder dar inicio. Perfecto. Entonces vamos a continuar con la capacitación. Entonces, bueno, el, el motivo, el principal funcionamiento de este módulo es para, bueno, generar liquidaciones, es que es su principal función, generar liquidaciones y gestiones con respecto a lo que son la parte de remuneraciones. Ahí se está incorporando otro integrante. Entonces, claro, aquí lo que vamos a hacer primero es aprender cómo registramos nuevos trabajadores, nuevos colaboradores a nuestro sistema de remuneraciones. Y luego pasamos a lo que es la asignación de las liquidaciones, los haberes, bonos de producción, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar con la creación de un colaborador o de un trabajador. Esto funciona tal cual como todos los maestros en general que existen en el sistema, en el cual nos permite generar uno nuevo, eliminar o exportar la nómina. El botón eliminar, como es de costumbre, si yo elimino un registro, no se va a poder realizar si es que tiene algún movimiento asociado. Es decir, si yo generé alguna liquidación, los trabajadores no los voy a poder eliminar, sin embargo, puedo marcarlos como no activos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar un nuevo trabajador. Lo que tenemos que hacer principalmente es llenar los datos que están en azul, o en celeste, que son los datos obligatorios. Entonces, lo que vamos a hacer acá es crear un nuevo trabajador. Aquí podemos marcar, en este caso marcamos que está activo porque es un trabajador eh, vigente. Seleccionamos su fecha de nacimiento. La nacionalidad, en caso de que lo requiera. Y bueno, la información en este caso en este caso, si es que requirieran llenar esa información, podemos colocar un número de teléfono, un correo electrónico y marcar si es vendedor o no es vendedor. Esto principalmente es para poder generar a futuro comisiones con las ventas o asociarle un vendedor a una factura en particular. Y luego la información que corresponde a lo que es la dirección. Vamos a hacerlo rápidamente. Esta información, como indicaba, es totalmente alternativa. Y luego, en este caso, si presionamos guardar, nos va a indicar que debemos seleccionar el tipo de trabajador. Esa información ya la vemos en la parte de información general. En este caso, aquí tenemos que seleccionar qué tipo de contrato es: activo, pensionado y cotiza, o pensionado y no cotiza. Vamos a seleccionar el caso más tradicional, que es activo, tipo de jornada completa, y aquí marcamos el inicio o el ingreso del trabajador a nuestra empresa.
término de contrato en caso de que corresponda. En este caso lo vamos a marcar como indefinido. Y el seguro de cesantía que debe estar activo. Entonces, luego vamos a lo que es la información de la remuneración. Cuántas horas semanales trabaja, cuántos días a la semana trabaja. Si corresponde gratificación y si el sueldo es variable o no es variable. Para calcular el sueldo base, tenemos una calculadora. Al hacer clic nos indica que debemos indicar una previsión social. Entonces, para poder continuar, digamos, y calcular automáticamente el sueldo base, debemos continuar con la pestaña que es previsión salud. En este caso, aquí nos corresponde seleccionar qué tipo de régimen previsional tiene, qué tipo de AFP y si tiene alguna cuenta de ahorro voluntario. Luego lo que es la parte de salud. Y finalmente el ahorro previsional voluntario individual, en caso de que haga, digamos, uso de este tipo de cotización. En este caso lo vamos a dejar sin cotizar. Y luego lo que es la cuenta bancaria, aquí en realidad esto es solamente para tener la información directamente de nuestro trabajador, digamos, la cuenta corriente a la cual debemos hacer el depósito. Luego, ya llenados esos datos, vamos a la calculadora del sueldo base, donde podemos hacer el cálculo del sueldo base en base al sueldo líquido, el cual va a percibir la persona. Por ejemplo, en este caso vamos a colocar que percibe 750.000. Al presionar calcular, me indica el sueldo base. Presionamos ingresar. Y luego, bueno, en esta parte podemos seleccionar lo que son las cargas familiares, en caso de que corresponda. Entonces, ahora, al presionar guardar, tenemos a nuestro trabajador guardado en el maestro de personal. Podemos buscarlo en este filtro que aparece. Y aquí aparecen todos los datos en general. Podemos editarlo al hacer clic, presionamos el botón modificar y podemos editar la información en base a si nos equivocamos en alguna información o simplemente si queremos borrar algún dato. Este trabajador lo podemos eliminar porque no tiene ningún movimiento asociado. Ahora, con respecto a lo que son los maestros siguientes, como el de ISAPRE, el de ISAPRE en el fondo lo que me permite es crear una nueva ISAPRE con el código y el nombre de la institución para luego poder seleccionarla en el maestro de personal cuando yo estoy creando uno. Lo mismo pasa con las AFP. Si se crea alguna AFP con el porcentaje correspondiente, yo presiono el botón nuevo, puedo seleccionar el código, el nombre y el porcentaje asociado a esa AFP. De esta forma, cuando yo vaya a crear un nuevo personal, me va a aparecer en la lista para seleccionar. Eso es principalmente la creación de un trabajador. Quiero saber si tienen alguna duda hasta ahí, si alguien se perdió o si hay algo que les gustaría volver a repasar. Recuerden que pueden usar el chat de Zoom, el cual se puede abrir presionando las teclas Alt-H. De esta forma pueden escribir sus consultas directamente. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que corresponde a la parte, digamos, donde generamos las liquidaciones, que es la parte, digamos, más importante del módulo.
Ya, la fecha de término no es necesario colocarla. En este caso, vamos a volver a nuestro ejemplo. En este caso, si se da cuenta, no la indicamos. Esto principalmente es para cuando yo, por ejemplo, termino mi relación laboral con este trabajador. Entonces yo lo que tengo que hacer para, digamos, marcarlo como el que ya no está trabajando conmigo, lo primero es presionar modificar, quitar el botón activo. De esta forma la persona yo indico que ya no me va a aparecer en la nómina mensual y luego le quito el indefinido para poder indicar la fecha de término de contrato. Suponiendo que hicimos término de contrato el viernes 17, yo selecciono y presiono guardar. De esta forma, el trabajador queda como registrado, como en algún momento trabajó conmigo, sin embargo, no me va a aparecer en la nómina mensual para generar liquidaciones. Principalmente eso. Pero si yo, por ejemplo, marco indefinido, la fecha de término no la puedo seleccionar. Y en realidad lo vamos a dejar así para continuar con el ejemplo generando la liquidación. Lo exige, claro. O sea, no debería. En este caso, como le digo, al momento de generar la liquidación no se indicó la fecha de contrato. Como le digo, debería seleccionar porque si lo marcamos sin indefinido, si es que no está indefinido, nos va a indicar el término de contrato. En este caso, ¿por qué ocurre esto? Porque si es que no es indefinido, entonces tiene fecha de término de contrato. Es decir, por ejemplo, en esta persona, si es que tiene un contrato por 3 meses, plazo fijo, yo lo puedo guardar. Entonces, en este caso, para que no me solicite la fecha de término, tiene que ser indefinido. En caso de que el trabajador no sea indefinido, entonces, claro, lo que podemos hacer es colocar la fecha de término, ya sea una fecha futura o una fecha anterior. Pero principalmente, o sea, no debería pedir la fecha de término si usted selecciona como indefinido. Si no está seleccionado como indefinido, entonces es necesario definir una fecha de término debido a que en ese caso se subentiende que tiene un contrato a plazo fijo con fecha de término estipulada. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la parte de operación, que es la parte importante, digamos, de... En ese caso, o sea, claro, en ese caso lo que tendría que, como le indicaba, es indicar la fecha de término del contrato, si es que es a plazo fijo, y indicar la fecha, digamos, de término, y luego hacer el cálculo en base a lo que es el sueldo base, indicar el sueldo correspondiente, o sea, y luego las cargas familiares, ese cálculo se hace automáticamente en base a los valores que se generan, o sea, que se manejan en los parámetros generales. Esa información es necesario también tenerla actualizada, que es la parte de los parámetros generales, para que las cotizaciones, perdón, las liquidaciones se generen con el valor correspondiente. En este caso, nosotros tenemos lo que es los valores UF, UTM y el porcentaje de la gratificación, dependiendo de los valores informados en el Servicio de Impuestos Internos y los valores que son informados en PreviRev. Los indicadores de PreviRev los podemos verificar, digamos, directamente en la página de PreviRev y los podemos modificar acá. Entonces, de esta forma, los cálculos se hacen automáticos en base a esos indicadores, de los pagos, de toda la información con respecto a las tasas, seguro de cesantía, etc. Esta información, como le digo, la podemos sacar directamente desde la página de PreviRev y nosotros podemos hacer la modificación presionando este botón y haciendo los cambios correspondientes en caso de que corresponda.
Lo mismo ocurre con lo que es la caja de compensación. Los tramos de cargas familiares se traen automáticamente, al igual que los tramos de impuesto a la renta. Esos valores no son modificables y vienen, como digo, y vienen incorporados directamente en el sistema. La otra información debe ser corroborada mensualmente antes de hacer las liquidaciones para que esté toda la información actualizada y los valores sean bien cuadrados, digamos, con la información que corresponde a lo que está en PreviRef. Ahora, para poder generar las liquidaciones, lo que tenemos que hacer es, primero, seleccionar el periodo del cual vamos a generar las liquidaciones. En este caso lo que vamos a hacer es buscar al trabajador que nosotros creamos recientemente para generar la liquidación. En este caso, lo que podemos hacer es, es asignar haberes, movimientos o descuentos dependiendo del caso del trabajador. En este caso, por ejemplo, vamos a presionar este botón, el cual me permite generar un nuevo movimiento. Por ejemplo, puedo generar horas no trabajadas, inasistencias, horas extra y anticipos. Entonces, yo aquí en este caso puedo seleccionar la fecha en el cual las horas que no trabajó, seleccionamos una fecha e indicamos las horas las cuales no trabajó. De esta forma queda registradas las horas no trabajadas para luego generar la liquidación. Lo mismo ocurre con las horas extra. Yo selecciono, por ejemplo, en este caso, que se hicieron horas extra el día 17. El pago de si corresponde al 50% o al 100%, y le damos guardar. De esta forma va a quedar con el movimiento generado para realizar la liquidación. Aquí tenemos entonces la liquidación de este trabajador, o sea, perdón, los movimientos generados de este trabajador. Entonces vamos al botón generar liquidación. Está aquí arriba, seleccionamos, generamos liquidación. De esta forma generamos la liquidación y podemos ver el borrador. Aquí podemos ver, por ejemplo, el borrador en cuanto a lo que es los valores que asignamos anteriormente, las horas extra que les asignamos recién, con el valor correspondiente, y los descuentos. Ya vamos a hablar de lo que es el seguro de cesantía. Y bueno, ahí está el total a pagar, y esto, como indicaba, es un borrador. Si veo que hay algún valor que no cuadra, que no me corresponde, yo lo que puedo hacer es eliminar esta liquidación o volver a generarla, mejor dicho. Entonces yo puedo volver a seleccionar, por ejemplo, o sea, puedo generar, digamos, eliminar esta liquidación previamente antes de generar los movimientos. Vamos a la parte de liquidaciones y ahí vamos a ver las liquidaciones que están en proceso. En este caso, aparecen todo lo que son las liquidaciones que tenemos en proceso, y si hicimos algo mal, podemos presionar en este botón y luego eliminar. En el botón eliminar. De esta forma podemos volver a la nómina mensual. Y volver a generarla. Asignarle más movimientos, realizar algunas modificaciones. Entonces vamos a continuar con lo que es la generar esta liquidación momentáneamente. Ahora, también esto lo podemos hacer de forma masiva. Por ejemplo, tenemos todos estos trabajadores. Aquí hay algunos que se puede visualizar que tienen liquidación generada por el color del PDF, está de color rojo. Pero yo puedo seleccionar, por ejemplo,
estos 4 trabajadores. Puedo asignar un haber o descuento de forma automática. Buscar este haber en el maestro de haberes y descuentos. Puedo indicar desde qué día hasta qué día corresponde el registro. Una vez asignado, puedo presionar generar liquidación y estas liquidaciones se generan automáticamente con todos los valores ya asignados. Para luego ir a la pestaña de liquidaciones y puedo ver esos 4 trabajadores que le generen la liquidación de forma masiva. Ahora, volviendo a las consultas, con respecto al seguro de cesantía, en caso de que no corresponda asignarle el seguro de cesantía, se puede desmarcar la opción del seguro de cesantía. En la opción seguro de cesantía, yo lo desmarco y continúo con lo que es la operación. Entonces aquí se indica que la ley con respecto a la dirección del trabajo. Entonces aquí yo puedo generar igualmente el movimiento en caso de que yo estime, digamos, conveniente continuar con esa operación. Ahora, con respecto a la otra consulta, que si se puede agregar otro APB, la lista de APB que aparece es la que está disponible, es genérica. Entonces, claro, si no aparece un APB, es necesario, digamos, indicarlo en una orden de trabajo para que esto se agregue. Porque entendiendo de que si se agrega una nueva, se debe solicitar mediante orden de trabajo para que esto se haga por el área de desarrollo, ingresen una línea, digamos, en la lista para que esto aparezca. Sí, entonces de esta forma el área de desarrollo lo que hace es agregar la nueva línea y de esta forma usted puede indicar este nuevo API. Porque claro, esta información se va actualizando, pero no está, digamos, directamente en línea con todas las API. Entonces, volviendo a lo que eran las liquidaciones. Tenemos todo lo que son las liquidaciones en proceso. Entonces, aquí lo que podemos hacer es realizar las acciones de forma individual, como es la columna de acciones. Aquí también podemos revisar la liquidación en caso de que necesitemos revisar, ver los descuentos, si es que el bono de producción está asignado, por ejemplo, en este caso a estos trabajadores que les asignamos el bono de producción, perdón. Aquí podemos visualizar y podemos ver el bono de producción que asignamos en la parte de haberes y descuentos. Al revisar de que esté todo en orden y que no hay ningún descuadre ni ningún problema, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos seleccionar varios usuarios y autorizar esta liquidación. Es decir, la liquidación ya está en formato, digamos, casi emitida, por decirlo de alguna forma. Entonces ya no aparece como borrador y esta liquidación es la que yo le puedo entregar al trabajador. En caso de que exista algún reclamo o algo que se haya pasado por alto, de todas formas en este estado autorizada, yo puedo eliminar una liquidación. Si eliminamos la liquidación, vuelve a estar en proceso. Es decir, tenemos que volver a la nómina mensual para volver a generarla. Lo mismo ocurre con las que están ya en proceso autorizadas. Entonces, si ya estamos seguros, el trabajador está de acuerdo, digamos, con lo que ve la liquidación, podemos seleccionar nuevamente estos dos trabajadores y esta vez marcarlas como pagadas. En este caso seleccionamos la forma de pago y la fecha del pago. Simplemente eso. Y ahí quedan en estado pagadas. En este caso las liquidaciones ya no pueden ser eliminadas, debido a que ya está pagada y queda el registro, digamos, de esta liquidación. También podemos hacer envío de estas liquidaciones por correo electrónico, o si no, descargar el archivo PreviRed para el pago de cotizaciones. También podemos hacer esta misma actividad de forma individual en caso de que queramos hacer una revisión más
más exhaustiva de la liquidación, presionamos autorizar. De esta forma se autoriza la liquidación de forma individual y luego registramos el pago también de forma individual. Y en este caso queda la liquidación como pagada. También podemos revisar filtros, entendiendo que muchos de ustedes, digamos, van a tener más de 9 registros, probablemente van a tener muchos más en algunos casos. Entonces, en ese caso, efectivamente lo que sirve son estos botones, digamos, de asignación masiva. Bueno, también lo que podemos revisar en la parte de operaciones son los haberes y descuentos. En este caso, el haber y descuento que asignamos recientemente es el bono de producción. Aquí podemos ver a todos los trabajadores a los cuales se les asignó, desde la fecha hasta qué fecha corresponde dicho bono. Podemos revisar todo lo que son los bonos, si es que son haberes imponibles y haberes no imponibles. Para crear un haber o descuento, se hace igual que lo que era personal, AFP o ISAPRE, que es dirigirse a maestros, haber y descuento, y aquí presionamos el botón nuevo. De esta forma generamos algún código, el cual nosotros, para poder identificarlo, un código genérico de uso interno, y aquí seleccionamos si es que es un haber imponible, imponible sin gratificación, imponible negativo, dependiendo del caso a que se asigne, digamos, este haber. Luego seleccionamos la fecha de inicio de este haber y la fecha de término, en caso que corresponda. Y el valor de este haber. Podemos seleccionarlo en pesos, unidad de fomento o porcentaje del sueldo. En este caso vamos a asignar un valor de 50.000 pesos. Y un proporcional al día trabajado también puede ser seleccionado dependiendo de la cantidad de días. En este caso lo vamos a registrar con el valor de 50.000 pesos fijo. Olvidé el nombre del código, pero ahí está, este era. Entonces podemos buscarlo y queda guardado. De esta forma yo lo puedo ir, como había indicado anteriormente, a la nómina mensual y asignárselo con el botón de acción para editar movimientos. Aquí podemos asignar un nuevo haber o eliminar algún haber. Vamos a buscar el bono que creamos recientemente. Y seleccionamos desde qué día corresponde el haber. También podemos eliminar algún haber anterior. Y así se van detallando, digamos, los movimientos que tienen que ver con el trabajador. Una vez asignados, nosotros podemos, como indicaba anteriormente, generar esta liquidación para luego revisar en las liquidaciones la liquidación creada con el bono. Ok. Vamos a dar un momento entonces para responder las preguntas.
Don Víctor, enseguida resuelvo su consulta. Estoy haciendo una revisión con respecto a cómo poder hacer este tipo de liquidación específica según lo que usted me tiene. Un momento, por favor. Ya, estimado, estaba haciendo las consultas con respecto al área de desarrollo principalmente para revisar este caso. Actualmente el sistema no tiene disponible esta opción para poder hacer el cargo directamente del seguro de cesantía al trabajador. Es una modificación en este caso que se ingresó al área de desarrollo para poder hacer esta acción, pero por el momento esta acción no está disponible, no es posible realizar, digamos, eh, este tipo de modificación, o sea, digamos, este tipo de movimiento para el caso de trabajadores de faena o por obra. Actualmente solamente tenemos lo que es los movimientos para el contrato a plazo fijo o el indefinido, pero con la tipificación de obra o faena es algo que se está trabajando para poder incorporarlo. Sin embargo, aún no está disponible. Al igual que se está trabajando en lo que es el módulo de vacaciones para las remuneraciones, poder incorporar lo que son los movimientos de vacaciones y digamos que sea un poco más completo. Ahora, continuando con lo que habíamos realizado para los movimientos de liquidación, una vez que nosotros ya hayamos realizado todo lo que son los procesos, digamos, de pago, el registro de los haberes y en el fondo que ya estén todas las liquidaciones pagadas, tenemos que ir a la pestaña cierre de mes. En este caso, para poder cerrar periodo e indicar que no se va a hacer ningún tipo de modificación en este periodo. En este caso, como este se trata de un sistema demo, nosotros tenemos todos los periodos abiertos desde los años anteriores. Pero lo recomendable, obviamente no es obligatorio, pero lo recomendable es hacer un cierre de este periodo. De esta forma no se realiza ningún tipo de modificación ni voluntaria ni sin querer, digamos, para evitar errores posteriores. Otra de las funciones, digamos, que tiene este sistema, este módulo, es que me permite generar reportes o revisar reportes con respecto a lo que son las remuneraciones o los pagos de las mismas. Puedo revisar, por ejemplo, lo que son haberes y descuentos, el histórico de haberes y descuentos. En este caso, podemos buscar lo que son los movimientos realizados con estos haberes y descuentos. En este caso, ahí tenemos que, por ejemplo, el descuento sindicato, y aquí se asigna todos los descuentos asignados a los trabajadores por ese descuento en el periodo correspondiente. También tenemos el libro de remuneraciones, el cual nos permite revisar todo lo que los movimientos registrados para cierto periodo. Es como un consolidado de la información
de las liquidaciones que se veían en la nómina mensual. En este caso también se puede hacer una exportación de Excel. Entonces yo puedo registrar en un documento Excel la información de las remuneraciones. En este caso no, no puedo visualizar lo que son los Excel, pero lo que me permite, digamos, es realizar la descarga de este documento y yo puedo revisar toda esta información y hacer uso de la misma sin ningún inconveniente. En el fondo tengo toda la información ahí. Lo mismo, puedo revisar evoluciones de salario de personal, cálculo de costo de desvinculación, es decir, si yo busco un trabajador en el cual yo quiero realizar una desvinculación, me calcula aproximadamente, porque es un valor de carácter estimativo, un valor aproximado de cuánto costaría la desvinculación de este trabajador en caso de que fuera la decisión tomada. Y finalmente tenemos lo que es la declaración jurada 1887 o 1887, la cual es de carácter referencial. Esta información es la que debería llevar la declaración jurada de dicha declaración jurada, y actualmente estamos trabajando para que esta declaración se pueda enviar directamente desde el sistema del Servicio de Impuestos Internos, para que no sea solamente una información de carácter referencial, sino que también pueda ser, digamos, utilizada para luego enviarse al servicio. Y luego tenemos lo que es los certificados de renta, para generar, digamos, un certificado dependiendo del trabajador, cuando permite generar un certificado. En este caso no se puede realizar la acción porque debo cerrar los periodos de remuneraciones para generar dicho certificado. Lo que son las boletas de honorario, en este caso, para las boletas de honorario lo que me permite es registrar las boletas de honorario, no tiene relación con la emisión. En este caso yo puedo subir la boleta de honorario e importarla directamente al sistema, o si no, registrarla manualmente. En este caso vamos a registrar una boleta de honorario simple. Y presionamos guardar. Luego revisamos el libro de boletas y podemos revisar la boleta que generamos actualmente, o sea, que registramos, que es la 417. Ahí está la información que indicaba que es un documento, no es, o sea, este documento no es una boleta de honorarios válida, porque simplemente es como para yo poder ir dejando registro de las boletas de honorarios recibidas. Aquí también puedo generar el pago de la boleta de honorario, o si no, la anulación, para luego consultar la información, digamos, de anulación. Y bueno, lo que había indicado anteriormente, el módulo de vacaciones, que es algo que aún se está trabajando antes de que salga a producción, pero es algo que se viene como actualización futura para lo que es el módulo de remuneración. Ahora voy a dejar espacio para algunas consultas antes de concluir con lo que es la capacitación de remuneraciones. El ejemplo de la calculadora. Ya. Vamos a hacer entonces rápidamente, estamos creando un nuevo trabajador.
Entonces, para poder realizar el cálculo del sueldo base, tenemos que seleccionar el tipo de trabajador, qué tipo de jornada tiene y el ingreso el inicio del contrato. Debemos seleccionar la cantidad de horas semanales, los días, y para poder realizar el cálculo debemos indicar la previsión social, es decir, marcar primero lo que es la AFP, la previsión de salud, para luego realizar el cálculo del sueldo base. Es decir, tiene que tener toda esa información necesaria para poder realizar el sueldo líquido y poder realizar el cálculo del sueldo base. De esta forma yo presiono calcular y me calcula toda la información inmediatamente. Presionar ingresar, me queda el valor guardado y aquí yo puedo, digamos, completar la información que me falta en caso de que corresponda. Y luego presionamos guardar. En este caso ya existe una persona con ese root, pero es necesario, como indicaba, llenar la información de previsión salud para poder realizar el cálculo del sueldo base con la calculadora indicada. Bueno, entonces con esto concluimos la capacitación de remuneraciones. En caso de que tengan dudas más específicas o tengan, digamos, alguna información, alguna necesidad con respecto al funcionamiento, es decir, requieren alguna funcionalidad que no revisaron, que no vieron, digamos, que no se vio en esta capacitación, lo pueden hacer directamente desde el botón ayuda. Ahí le va a aparecer un botón que dice ingresar orden de trabajo. Ahí usted puede ingresar todo tipo de consultas, reclamos o sugerencias. En este caso, si requiere orientación o ayuda con respecto al módulo de remuneraciones, tenemos analistas, digamos, que pueden darle una respuesta completa con respecto a sus consultas. Mi nombre es Eber Poder y muchas gracias por su asistencia. Hasta luego.